Rápidamente, recapitulando lo que estábamos comentando el día de ayer, ya para no regresar tanto a que si el ádico y que si el arcaico y que si el proterozoico y que si el fanerozoico. Términos sencillos, ya sabemos qué es la atmósfera. Es todo ese recubrimiento de gases que se encuentran por encima de la litosfera antes de llegar al espacio exterior. Entonces, gracias a toda esa composición de gases, es lo que nosotros nos permite respirar. ¿Qué es lo que aprovechamos de la atmósfera? Pues únicamente el oxígeno diatómico, pero eso no significa que no estemos inhalando todo otro tipo de combinaciones de otro tipo de elementos o de compuestos, por ejemplo, dióxido de carbono y demás. Claro que lo que a nosotros nos interesa para el mantenimiento de nuestra fisiología y nuestra homeostasis, pues es la captación del oxígeno diatómico y la expulsión del dióxido de carbono. No obstante, nada más recapitulando la conformación de los gases de nuestra atmósfera, pregunta general. ¿Cuáles son los gases? Claro, bueno, si me dicen que helio y radón y xenón y criptón, estoy de acuerdo. Pero en términos de porcentajes, ¿cuáles son los tres, les doy esta pista, principales gases que conforman nuestra atmósfera del planeta? ¿Me lo pueden recordar, por favor? Nitrógeno. Excelente, que es el que se encuentra en mayor proporción. Por favor, yo excepto él, ¿nos recuerda en cuánto habíamos dicho que se encuentra? Bueno, si se fijó ahí, pues el numerito. O quien quiere ayudarle a nuestra estimadísima Joe Septel. Ella ya le puso el nombre, nomás falta el numerito. Habíamos dicho que dividimos el 100% entre 5, es decir, mm, ¿cuántos serían 4 quintos de la concentración de ese gas en la atmósfera? Hay que sumar 2 de 2, 2, 4, 6, 8. 78%. Ah, perfecto. Digo, exacto, el 78%, siendo un poquitín más precisos, ¿verdad? Para darle cabida, espacio a los otros gases que también se encuentran allí disueltos. Pero por cuestión didáctica, digo, se los recomiendo para que no se nos olvide. Si nada más dividimos la atmósfera en quintos, es decir, en 5 partes, 2, 4, 6, 8, 10, 4 de esos quintos, es decir, el 80% es nitrógeno, siempre es nitrógeno. Y solamente el pulgar, uno de estos 5 dedos, es el oxígeno. Un quinto de 100, pues es 20. Pero si queremos ser un poquitín más precisos, acuérdense, pues hay precisión, porque hay un rango mínimo y máximo, no es exacto, siempre está en constante variabilidad por los gases que se encuentran disueltos en nuestra atmósfera. Por lo consiguiente, pues si queremos darle cabida a los demás que también se encuentran por allí, a este sí siempre va a ser un quinto de 100, es decir, el 20% de la concentración de nuestra atmósfera es oxígeno. Tiene que serlo, pues, para permitir que se albergue toda la mega biodiversidad que presenta nuestro planeta, que pues es aerobia. Es decir, que hace uso del oxígeno diatómico, pues, para su metabolismo y que esto pueda mantener su fisiología, todos los demás metazoarios, organismos requerimos de este gas. Y finalmente, el último 2%, si sumamos 78 más 2, pues es el 80, que más 20 es el 100%, ¿verdad? Entonces, este 2%, pues se encuentra repartido entre el dióxido de carbono y algunos otros gases, como los antes mencionados, que ya les había platicado, que se encuentran en la última columna de nuestra tabla periódica de los elementos. Ahí se van a encontrar, si no mal recuerdo, es el helio, luego sigue el neón, criptón, radón, xenón y todos estos raros, que también se encuentran allí, ¿verdad? Que ellos no les gusta interactuar con nadie, son muy selectos, se quedan simple y sencillamente con sus propios elementos y se acabó. Entonces, aquí lo único a resaltar, lo que nos interesaría, o para que nos quede muchísimo más claro y entendido, porque a continuación vamos a averiguar cuál es la función de nuestros órganos, bueno, casi les daba la respuesta, más bien de nuestros pulmones, nuestros órganos llamados pulmones. Pero bueno, esto es nuestra atmósfera, ya lo he definido muy bien en su momento, que si son estas capas, este recubrimiento, estos gases que rodean nuestro planeta y que por lo consiguiente también ya nos queda claro los distintos estadios de la materia, que si está en estado sólido, que si está en estado líquido o que si está en estado gaseoso. Cualquiera de esos tres presenta átomos. Y si tampoco no me dejarán mentir, revisen su tabla periódica de los elementos y cada átomo dice y presenta ahí un peso atómico, o sea que tiene una masa, no es nada, es algo. Por lo consiguiente, la sumatoria de ese algo, mientras se va incrementando, va aumentando, va haciendo adición, pero por supuesto que sí, que es como cuando nosotros en una balanza le ponemos una piedrita, pues casi no pesa nada. Pero síganle llenando de piedritas, esta obviamente va a llegar a un peso considerable que inclusive nos puede costar muchísimo trabajo de levantar después. Es exactamente lo mismo.
Así sea sólido, así sea agua, así sea gas, está conformado por átomos. Y el cúmulo de estos átomos es lo que les da la masa. Por lo consiguiente, pesa. El aire, pues claro que pesa, lo discutimos el día de ayer, obviamente el agua también, y pues los sólidos no se diga, ¿verdad? Estos son muchísimo más evidentes. Por lo tanto, cuando decimos una presión atmosférica, a ver, pregunta general, para ver si todo lo que estuvimos platicando y lo que estamos en estos momentos mencionando quedó claro. ¿Quién me puede explicar qué significa que tenemos siempre, todo el tiempo, una atmósfera de presión con todo esto que estamos mencionando? Términos sencillos. Cuando dicen, es que está una atmósfera de presión. Normalmente digo, nosotros aquí en kinesiología, pues a menos que estemos tratando, no me ha tocado, pero no significa que no puedan llegar a ustedes a trabajar en algo así, ¿verdad? Cuando se requiere un tratamiento, esto es más común en el buceo, ahorita vamos para allá, porque se le conoce como la enfermedad del buzo o la descompresión del buzo. Vamos a explicar un poquitín con cuestión de nitrógeno, presiones y demás para que nos quede claro, pero por ejemplo, hay terapias en las que se necesita tener una presión mayor que la presión atmosférica normal, convencional, en la cual estamos siempre habitando todo el tiempo. Entonces introducen a los pacientes en estas cámaras hiperbáricas, incrementan la presión, no al grado de afectarles su homeostasis ni tampoco causarles ninguna lesión, pero sí lo suficiente como para, por ejemplo, la absorción de oxígeno a mayor presión, pues es más rápida, ya sea para cierto tipo de procedimiento, tener una cámara hiperbárica es bastante útil. Y bueno, insisto, sobre todo en el caso del buceo, ¿no? Cuando se tiene este tipo de problemáticas de la compresión. Pero regresando a la cuestión inicial, ¿qué significa cuando nos dicen que tenemos una atmósfera de presión? ¿Se acuerdan cuánto mide la atmósfera? Más o menos 10 cuántos kilómetros, kilómetros y todo lo que está 10.000. conformado, que si la troposfera. Exactamente, 10 kilómetros únicamente es la primera capa. Ese es el máximo de altura que pueden llegar los aviones comerciales. No pueden ir más arriba porque necesitarían gastar mucho más combustible por lo frío del aire que encuentra a esas alturas. Por lo consiguiente, más o menos 10 kilómetros es lo máximo de altura que un avión comercial puede llegar a. Ya los hipersónicos y demás, bueno, sí alcanzan mayor altura porque están diseñados para eso. Pero la primera capa, la troposfera, donde se llevan a cabo todos nuestros fenómenos meteorológicos, por eso fenómenos troposféricos, eso es lo que mide. Ya nada más la multiplican por 1000 y son 10.000 el total del, ahora sí esa capa, ese recubrimiento de gases de lo que llamamos aire, acuérdense del Kinder sorpresa, o también le podríamos decir atmósfera. Entonces rompe y sale aire. ¿Y qué es el aire? Pues toda esta combinación que estamos viendo aquí en porcentajes principalmente de estos gases que se encuentran constituyendo nuestra atmósfera. Ahora, pues ya agua, sólidos, todos pesan. ¿Por qué? Porque todos están constituidos por átomos. Los átomos presentan masa, ya sabemos que la sumatoria de estos, dependiendo de su estado de conformación de la materia, si es sólido, líquido o gaseoso, sigue teniendo un peso. Y como me lo acaban de aclarar perfectamente bien, bueno, de hecho no, nada más me dijeron que sí pesa la atmósfera. Bueno, esa sería la respuesta, ya orientándolos a todos. La atmósfera de presión significa que tenemos 10.000 kilómetros encima de aire sobre bueno, sobre nuestros cuerpos en general, pues estamos rodeados de aire, ¿no? Entonces, 10.000 kilómetros de aire, claro que pesa, no lo sentimos, insisto, porque nuestros cuerpos están diseñados para existir, habitar en estas condiciones y no nos molesta, no nos sentimos incómodos, pues porque obviamente estamos diseñados para estar en este tipo de ambientes. Ahora, pero ¿qué pasaría entonces? Y lo habíamos platicado el día de ayer, vamos a suponer aquellas personas, inclusive hay deportes profesionales en el que vamos a tener dos tipos de buceo. Para empezar, buceo es que nos sumerjamos en el agua y se acabó, es bucear. Por eso yo creo que por ahí han visto cuando van de vacaciones a la playa o se han ido a Vallarta, de repente que van a caminar en el malecón, hay un río, el río Cuale, si no mal recuerdo, que se junta como si formando un mini estuario. Un estuario es donde se juntan el agua de mar y el agua dulce de los ríos o lagunas que empiezan a desembocar y se forma pues agua salobre, ¿no? Entonces allí existen pues infinidad de animales, sobre todo iguanas, y ahí están conviviendo con la gente, pues ya se acostumbraron a la misma. Y hay unos pájaros que son, les dicen, no me acuerdo el primer nombre, pero bueno, vamos a decir que es el pato zambullidor, ¿no? Se zambulle
y lo que hace es bucear. O sea, se mete en ese estuario, mini estuario, donde se junta el río Cuale y la playa de los Muertos en Puerto Vallarta, y se mete a buscar pececillos, crustáceos, animales, de lo que sirva para poderse alimentar y tener su desayuno, ¿no? Todo lo que hace es bucear, que se sumerge, se zambulle. Exactamente el deporte que nosotros, a los que les guste el agua y los deportes acuáticos, sumergirse e investigar y nadar, todo esto, como no nos dejará mentir nuestra estimadísima Karina Martínez. Yo creo que ella también es experta con el manejo de presiones, si no ahorita le preguntamos, pero rápidamente, de manera general y para orientativo, cuando... Ah, ahí les va. Entonces, es más, Karina, muy buenos días, ¿nos escucha? Que usted misma nos pueda explicar lo que ya, su expertise. Bueno, Hola. buenos días. Excelente, Karina, bien, nos da muchísimo gusto que responda al llamado. Por favor, Karina, digo, si no estábamos muy enterados, no pasa nada, ¿eh? Ahorita la orientamos. ¿Nos puede platicar, por favor, cuáles son los dos tipos de buceo que podemos encontrarnos como deportes acuáticos? Usted puede decirme lo que usted sepa de su natación y de todo esto que tiene que ver con el nadar y estar en contacto con el medio acuoso y todo esto. No, ¿O pues nunca se la lo había verdad preguntado? no ¿Cuántos tengo tipos de idea. buceo existen? Bueno, ahí les va. Bueno, a usted más bien, para pues que me gustaría nada más interactuar un poco más, pues para sacar a relucir todo su conocimiento de natación. Existen dos tipos de buceo, el de apnea y el que se contiene en aires en tanques, es decir, el buceo en el donde nosotros respiramos precisamente pues con un tanque con aire comprimido. Entonces el de apnea ese es exactamente el que estamos apreciando con esta fémina de aquí, que está pues ahí nadando cerca de un cetáceo. Bueno, nuestra representación, digo, no es que no se pueda, pero pues es más complicado, ¿verdad? El caso es, el buceo de apnea, ¿usted sabe lo que es la apnea, Karina, por favor? Sí, ese sí sé. Yo digo que es excelente, por favor, ¿nos los puede compartir? Pues bueno, el deporte no sé, pero hay veces que me ponen a hacer series de apneas, que es ir abajo del agua sin respirar, ya sea con aletas como muestra en la imagen o sin nada. O sea que sin nada de nadar. No, no, no se crea, esto es chascarrillo. Así es decir, sin ningún equipamiento, sin ningún tipo de aletas ni accesorio que le permita desplazarse pues de manera más eficiente, porque pues obviamente nuestras extremidades se encuentran, a pesar de que nuestra ontogenia, nuestro periodo embrionario, nosotros presentábamos precisamente las membranas interdigitales que pueden fungir a manera como si fuéramos organismos acuáticos, pero posteriormente en la octava semana se absorben, quedando la forma y figura de nuestros dedos que presentamos al momento de nuestro nacimiento, hasta que somos completamente juveniles, adultos, hasta terminar de existir. Pero sí, entonces la apnea, en términos muy sencillos, digo, me gustaría que nos aprendiéramos este concepto y nos quedara súper claro. Es simple y sencillamente inhalar aire atmosférico para contener el oxígeno en nuestros pulmones y posteriormente zambullirnos. Así como en el caso del pato zambullidor, discúlpenme, no me acuerdo del nombre, pero sé que le dicen zambullidor. O inclusive, por ejemplo, en el caso de pelícanos o de rabiorcados, que estos también se avientan enclavados cuando ven, por ejemplo, un banco de sardinas o de peces de los cuales pueden alimentarse, van volando, los ven desde la parte, desde el cielo y se dejan caer en picada, pues ellos también hacen buceo de apnea, así como en el caso de nosotros los seres humanos, como nos acaba de compartir nuestra estimadísima Karina, que hacemos es inhalar el aire atmosférico y contener esa respiración, ese volumen de aire en el interior de nuestros pulmones. Lo que hacemos a continuación es zambullirnos. Entonces, una vez que nos sumergimos, pues ahí no podemos respirar. Lo que tenemos es el oxígeno que almacenamos en la respiración cuando estábamos emergidos, es decir, fuera del agua. Entonces, una vez que respiramos, contenemos esa respiración y nos sumergimos, nos zambullimos, eso es la apnea. Es contener la respiración y en los deportes acuáticos, sobre todo los ejercicios que le dejan a nuestra estimadísima Karina, es para incrementar su capacidad de volumen de almacenamiento del aire atmosférico y para que su cuerpo se acostumbre a aprovecharlo al máximo cuando se encuentre debajo del agua. Inclusive, por ahí nada más como entre paréntesis y como cultura general, en las Polinesias, en el Océano Pacífico, pues hay un grupo de humanos, una etnia, que siempre se ha dedicado durante generaciones al buceo de apnea. Ese es su sustento, pues es en donde pescan, sacan
mariscos, para alimentarse, y ellos pueden llegar a durar hasta más de 5 minutos, inclusive hasta 10. Fíjense, si por ejemplo, bueno, hay que entrenarnos, ¿no? Pero probablemente no tendríamos las mismas capacidades porque durante generaciones esta etnia, este grupo humano, pues se ha dedicado al buceo de apnea, entonces ha desarrollado, tiene un hematocrito, es decir, tienen hematies en mayor cantidad, sus capacidades pulmonares pues son más eficientes al momento de realizar la apnea, inhalan el aire atmosférico, lo contienen, lo retienen, se zambullen, se mantienen sumergidos X cantidad, bueno, no X, entre de 5 a 10 minutos, y eso les alcanza perfectamente para realizar todo tipo de tareas y de maniobras debajo del agua a cierta profundidad. Ahorita hablamos precisamente de las presiones de las profundidades. El caso es, así como ellos, en el caso de aquellos que les guste muchísimo la natación, pues por eso les dejan ejercicios, siempre tienen que ser todos los días, porque si de repente, no, pues nada, voy una semana y una semana no. Una semana sí y así, pues, realmente el cuerpo pues se va a acostumbrar de nueva cuenta a encontrarse en donde está hecho para habitar, es decir, en una atmósfera de presión y en el medio terrestre. Pero cuando nos mantenemos entrenándonos todo el tiempo, todos los días, pues por eso hay que ser constantes, hay que tener muy buena disciplina y no me dejará mentir nuestra estimadísima Karina. Entonces el cuerpo se va adaptando. Digo, no nos hacemos, ni nos van a volver a resurgir las hendiduras branquiales de cuando éramos embriones ni nada de eso. Pero el cuerpo sí se adapta y dice, bueno, está bien, si nos vamos a dedicar a esto, muy bien, pulmones, entonces hay que volvernos un poco más expansibles para tener esa flexibilidad, para poder almacenar la mayor cantidad de aire atmosférico, para cuando retengamos esa respiración, esa bocanada de aire, podamos estar trabajando debajo del agua, pues lo que sea que el organismo esté haciendo, en este caso nuestra estimadísima Karina. Entonces el cuerpo pues dice, está bien, si quieres hacer esto, nos adaptamos para que lo sigas haciendo. Y entonces aumenta su capacidad pulmonar, pues se vuelve más eficiente la absorción del oxígeno mientras se mantenga esa respiración. Y una vez que emergemos, pues ya exhalamos todo el dióxido de carbono que también se mantuvo, porque obviamente la circulación continúa. No es de que hagamos la apnea, retengamos esa respiración y se detenga el corazón, ¿verdad? De que se quede en un suspiro, como qué va a hacer ahora, se va a sumergir 100, 250 metros o cuánto. No, pues obviamente el corazón sigue funcionando, el aparato circulatorio sigue realizándose la hematosis, pero con ese volumen de aire contenido. Una vez que ya emergemos, pues este se expulsa de la misma manera que continuaríamos todo el tiempo aunque no estuviéramos haciendo la apnea. Punto y seguido. Entonces, el buceo de apnea es en el que, como es aire de la atmósfera, no es aire comprimido. Entonces, ahí sí, igual que en el caso de los cetáceos, como los delfines y las ballenas, pueden respirar del aire atmosférico y sumergirse kilómetros de profundidad. Bueno, probablemente, de hecho, el cachalote es el que puede sumergirse de mayor profundidad, más o menos 3 kilómetros, para poder cazar calamares gigantes, ¿verdad? Ahí los localiza con su ecolocalización, su sonar. Pero punto y seguido, entonces, en el caso de la respiración del aire atmosférico, ahí sí, como lo estamos respirando a una atmósfera de presión, así nos sumerjamos 10 veces, bueno, digo, el cuerpo humano es imposible, pero para que quede en cuestión didáctica, si nos sumergiéramos 1, 2, 3 kilómetros, como en el caso de los cachalotes, no habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros inhalamos fue aire atmosférico, no aire comprimido. Ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, cuando ya emergemos, y esto es interesante, conforme vamos descendiendo, y esto sí lo habíamos mencionado, a ver, es más, a nuestra estimadísima Karina, ya para finalizar con su explicación de la natación, ¿se acuerda, Karina, cuántos metros de profundidad van aumentando las atmósferas de presión? No tengo Pues eso idea. nunca. Bueno, pues aquí todos lo vamos a aprender. Digo, porque probablemente, y espero que así sea, muchos de sus pacientes o personas que vayan y acudan a sus servicios, pues serán personas puede que se les gusten los deportes acuáticos, como en el caso del buceo de apnea, simplemente el buceo de aire comprimido. Bueno, les llaman scuba por inglés, ¿no? Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Scuba, ¿no? S-C-U-A. Scuba Diver, ¿no? El buzo que contiene aparatos con aire comprimido. O los que lo hacen como lo que estábamos platicando, que precisamente hace nuestra estimadísima Karina, y digo, no nada más ella, sino todos aquellos a los que les guste de repente que si van a la alberca, que si van a la playa, que si se llevan su snorkel y todo, pues nos zambullimos, ¿no? Hacemos deporte de apnea. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es inhalar bocanadas de aire atmosférico, contenerlos en nuestros pulmones para poder estar sumergidos debajo del agua
y poder durar ahí por lo menos 30 segundos, ¿no? Yo creo que todo el mundo es capaz de resistir 30 segundos. Quizás nuestra estimadísima Karina ya aguante más de un minuto, probablemente gracias a los ejercicios que es periódicamente realizando y que se mantiene constante y disciplinada. Es precisamente para eso, para que su capacidad se vuelva un poco más eficiente, para que se pueda desplazar, bueno, no tanto desplazar, sino mantenerse sumergida bajo el agua, ya que si tienen atletas, pero por supuesto que claro que hacen un impulso significativo, porque insisto, nuestras extremidades, pues no es, sí nos ayudan a desplazarnos, pero no tan eficientemente como si utilizáramos en el caso de nuestra representación en la diapositiva, algo como esto, ¿verdad? Un equipo, una herramienta, un aditivo que desplaza mayor cantidad de agua y por lo consiguiente te impulsa mucho mejor. Pero bueno, entonces, el punto y seguido, en el caso del buceo del aire comprimido, ahí sí es un poquito más delicado. Por ejemplo, si ustedes lo investigan y lo buscan, así se conoce como el deporte de buceo de apnea. Hagan en cuenta que hay una, de hecho ha ganado el récord mundial, es de Baja California, se llama Estrella, no me acuerdo si Estrella Sánchez, pero sí su nombre sé que es Estrella. Y es una nadadora, así como nuestra estimadísima Karina, ella siempre le ha gustado el mar, desde niña siempre ha practicado la apnea, por lo consiguiente, pues tiene una capacidad increíble, bueno, no increíble, sino bastante eficiente, porque desde una temprana edad estuvo acostumbrando el cuerpo para que a ese tipo de carga, ese tipo de trabajo. Entonces ella se pone un cinturón de plomos para poder descender, utiliza las alas y todo, pues empieza a descender, a descender. El récord o el deporte consiste en tratar de alcanzar la mayor marca de profundidad posible con una sola bocanada de aire. Fíjense qué interesante. Entonces empieza a descender y ha llegado a la marca de 250 metros, más o menos por ahí. No recuerdo exactamente el metro, el metraje, pero, o la métrica, pero por ahí anda, ¿no? En ese rango. Entonces, una vez que llega al punto donde ya dice, ya, tengo que regresar, porque así como baja, tiene que subir con todo y su cinturón de plomos, porque dicen, bueno, pues de bajada le ayuda, pero de subida, pues eso también es un lastre. Entonces, tiene que hacer el esfuerzo de nadar, de desplazarse para hasta llegar a la superficie. Entonces, pero ella no es la única que se encuentra ahí, sería muy peligroso, estarán de acuerdo. Entonces, claro que cuando va a ser una competencia, pues hay varios buzos, ahora sí, que tienen escuba, es decir, que tienen aparatos para respirar aire comprimido. Ahora, ellos no pueden subir y bajar a voluntad como en el caso de alguien que esté haciendo buceo de apnea. ¿Por qué? Porque aquí es donde entran en juego las presiones. Pero ahí les va, para ahorita antes de que se me vayan a su receso y que vayan asimilando toda esta información. Ya sabemos, ya nos queda claro, todo el aire que está alrededor de nosotros, que está sobre nuestras cabezas, digo, porque está en la parte superior, ya nos había dicho nuestra estimadísima Citlali, más o menos, porque le digo, es variable, ¿verdad? No es de que midan así exactamente milímetro por milímetro hasta llegar al espacio exterior. Ah, es 1000 kilómetros, sí, así, ya lo confirmamos 10 veces. No, digo, es un estimado, insisto con la precisión y sobre todo cuando estamos hablando de sistemas muy dinámicos y que son muy variables, sobre todo los biológicos. El caso es, todos esos 10.000 kilómetros de aire pesan, insisto, no se sienten, pero ya lo pensarán y dirán, ah, cuando siento el aire, oh, gracias 10.000 kilómetros de aire que existes, que nos proteges de todo lo que se... Fíjense nada más para que lo relacionen también. Cuando yo creo que todos en la vida, y si no, espero que en algún momento de su vida, tengan la capacidad, no, más bien tengan el acontecimiento fortuito, más bien, la fortuna de observar cómo se quema en la atmósfera un meteorito. O sea, obviamente espero que nunca suceda que les toque ni a un servidor, que nos toque ver cómo un asteroide impacta con nuestro planeta y pues nos destruye a todos, ¿no? Sería bastante triste, pero parte de la naturaleza y la tenemos que aceptar. El caso es, cuando son de tamaños diminutos, por ejemplo, del tamaño de mi puño, gracias a esos 10.000 kilómetros de aire, como están conformados por átomos y tienen masa, hagan de cuenta que es como cuando por decirlo en términos sencillos, yo creo que todos hemos lijado una superficie de madera pues con una lija. Entonces, cuando la estamos tallando, pues sale polvito, ¿no? Si nosotros lo seguimos haciendo parar al punto de que podemos rebajar tanto la madera que la desbaratamos, la convertimos en pura viruta, en puro acerrín. Es exactamente lo mismo que sucede con ese tipo de material extraplanetario, extraterrestre, que si cometas o que si asteroides, meteoritos y demás, claro, de tamaños diminutos o hasta ciertos tamaños que no excedan ciertas dimensiones que puedan ser un riesgo para la vida en el planeta. Entonces, al entrar a la atmósfera, es decir, a todo ese contenido de gases que se encuentran en nuestro planeta, como tienen átomos, empiezan a friccionar, empiezan a tallar todo ese objeto extraterrestre que está ingresando a nuestro planeta. Entonces, imagínense pasar por esos 10.000 kilómetros de aire a cierta velocidad.
se empieza a tallar. Hagan de cuenta que el aire funciona como si fuese una lija y está talle y talle y talle y talle la superficie de este cuerpo extraño, de este extraterrestre, bueno, de este meteorito, vamos a decir, o este asteroide, al punto de que se sobrecalienta por la fricción. Si nosotros tallamos nuestras palmas de las manos, se sienten calientes, precisamente por la cinética, por el movimiento, y ahora imagínense a nivel molecular todos esos gases que están talle y talle y talle, se sobrecalienta y explotan. Digo, no lo van a ver así como fuegos artificiales, pero sí lo ven que se está quemando en la atmósfera y de repente desaparece. Ya dejó de incendiarse porque ya no tiene masa que quemarse. Gracias a que todos los gases de nuestra atmósfera lo estuvieron tallando, fricción, y por esa razón desaparece. Y no me dejarán mentir, yo creo que les ha tocado a más de alguno de aquí presentes, que en alguna noche que estén observando el firmamento, de repente se ven las famosísimas estrellas fugaces. Pues son exactamente eso. Es debris, inclusive no necesariamente extraterrestre, bien pueden ser basura espacial. De hecho, tenemos un basurero allá afuera que está orbitando alrededor de nuestro planeta. Ya ven que cuando se van desprendiendo los distintos módulos de los aeronaves en los cohetes espaciales, muchos de esos componentes simple y sencillamente permanecen como basura espacial. Entonces, claro, no representan un riesgo, porque al momento de reingresar a la atmósfera de nuestro planeta, exactamente por el mismo fenómeno que estamos platicando, pues todos los gases los empiezan a tallar, se sobrecalientan y pues se destruyen, se hacen partículas diminutas. Lo mismo con nuestros asteroides y con el ejemplo de los cuerpos extraterrestres. Cuando ingresan a la atmósfera, la resistencia del aire pues los empieza a quemar, al punto de que ya desaparecen, dependiendo de su masa, que tengan que estar destruyendo los átomos de los gases en la atmósfera. Pero en términos sencillos, la próxima vez que tengan la oportunidad de ver una estrella fugaz, ya saben, ya conocemos el principio y el fundamento del por qué estamos viendo eso. Ah, mira, ingresó a la atmósfera, nuestros 10,000 kilómetros de aire, pero como pues no pudo ni siquiera llegó a tierra, ¿no? Hay algunos que sí, incluso hay videos interesantes, digo, si de repente les da la curiosidad de que asteroides que explotaron en la atmósfera, muy recientes, de 2-3 años, inclusive muy fuertes, uno ahí en Rusia, que creyeron que era un ataque nuclear, una cosa así, que hasta rompió ventana por el zumbido de la potencia de cuando explotó por lo caliente la atmósfera que lo estuvo haciendo fricción. Entonces decíamos, ok, los dos tipos de buceo, que es la apnea o por aire comprimido, aire contenido en un tanque. En el caso de la apnea, nosotros hacemos nuestra bocanada de aire y nos sumergimos X cantidad de metros, digo, porque kilómetros, pues no sé, pero dejémoslo en metros. Entonces, nosotros nos podemos sumergir lo que podamos resistir en cuanto a presión, y lo único que va a ocurrir en cuanto a nuestro cuerpo, a nuestra fisiología, perdón, es que la presión va a ir colapsando, disminuyendo en tamaño, no al grado de colapsarlos y encerrarlos totalmente, a menos que nos sumerjamos más de lo que podamos resistir, entonces ahí sí podría llegar a pasar. Pero para no poder en nuestro organismo, sencillamente se vuelven un poquito más pequeños, más bien es inversamente proporcional a la profundidad, es decir, a la presión sobre nuestros tejidos. En este caso, como es un volumen que está ocupando aire, es un hueco, es una oquedad muy grande contenida pues, precisamente en la región torácica. Entonces, la presión a la cual nosotros, hagan de cuenta que es exactamente lo mismo, como si nosotros llevásemos un globito, como lo que estábamos platicando ayer, que si está lleno de piedras o si está lleno de agua, si está lleno de aire. Ese globito lleno de aire, si nosotros nos lo llevamos, es más, a nuestra estimadísima Karina que haga el experimento posteriormente para que eso lo habían contado, ¿no? Se sumerge. Ah, la pregunta capciosa era, ¿se acuerdan cuántos metros de profundidad aumenta una atmósfera de presión? Y sí se los había comentado. Es más, se les doy pista. ¿A cuántos metros ustedes se imaginan que el globito lleno de aire se va a hacer chiquito, se va a compactar por la presión que tiene de agua encima? ¿A los 2 metros? ¿A los 3? ¿A los 20? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Y por qué? Bueno, el por qué no tanto, pues la respuesta es muy sencilla, pues porque nos está aplastando el agua. Es como si nos pusieran un tinaco encima, pues obviamente mientras más agua, más pesado, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Pero la pregunta clave es, ¿cuántos metros más menos? Bueno, lo tenemos ya establecido en cierto número. Es más, si hacen la conversión es 33 pies de profundidad, aumenta una atmósfera de presión. Digo, pues es la unidad imperialista, ¿no? De los anglosajones, bueno, de los gringos especialmente, para medir las profundidades de buceo.
Entonces ellos dicen, pues cada 33 pies es una atmósfera adicional de presión, más, por eso es adicional. Siempre vamos a tener la atmósfera de aire rodeándonos, pues una atmósfera de presión. Digo, no los quiero confundir, pero también es lo mismo por si se lo llegan a encontrar, 760 Thor, de Evangelista Torricelli, que fue el primero en medir la presión atmosférica. Es decir, él sabía que el aire pesa, pero quería averiguar cuánto o cómo, y con el barómetro, la columna de mercurio, y pues se hizo pasar el aire, y pues lo levantó 760, 77 metros. Imagínense la presión, prácticamente 1 metro cúbico. Bueno, no es un metro, ¿verdad? Es un poquito menos, cuartas partes del metro cúbico de aire que nos está aplastando. Esa es la presión atmosférica. No lo sentimos porque así están nuestros cuerpos diseñados y adaptados para ese tipo de entorno. Pero claro que lo sentimos cuando nos sumergimos más. Ay, casi les daba la respuesta. Entonces, ¿cuánto dijimos que eran 33 pies? Digo, no hace falta, bueno, ahí les va, pues, por cuestión de tiempo. Cada decena de metros, para que hagan la conversión, porque a lo mejor les conviene por cuestión de sus pacientes, que si son o no, que les gusten los deportes acuáticos y demás, 33 pies son 10 metros. Entonces, 10 metros de profundidad es una atmósfera de presión más la atmósfera normal convencional de aire, ¿no? La que se encuentra rodeando nuestro planeta. Entonces, pregunta general, si nosotros nos zambullimos, si nos sumergimos a una profundidad de 20 metros, la pregunta es, ¿cuántas atmósferas de presión estaría sometido nuestro cuerpo? Nada más es aritmética, hay que sumar cuánto de qué y por qué. ¿Cuántas atmósferas de presión hay a 20 metros de profundidad? 2. Adicionales. Ajá, ¿por qué? Porque dijimos, imagínense que son bloques, son tinacos, cada 10 metros de agua sobre nuestros cuerpos. Entonces un tinaco nos está aplastando, bueno, lo aguantamos bien, ¿no? Decimos, todavía resistiría otro. Se sumergen 20 metros más, es decir, otros 10 metros de profundidad de donde se encontraban primero con ese primer ay, se me fue la palabra, el tinaco, perdón, que los está aplastando. Le están sumando otro tinaco encima para 20 metros de profundidad, o sea, son 2 atmósferas adicionales de presión, más obviamente la presión atmosférica. Por lo consiguiente, entonces, si son 2 adicionales, la pregunta es, ¿cuántas atmósferas de presión se está sometiendo al cuerpo cuando se sumerge 20 metros en el mar, por ejemplo? Sí, estoy de acuerdo. Cada 10 metros es una atmósfera adicional. Si son 20 metros, es una más atmósfera, más otra atmósfera, son 2, más la atmósfera de aire. Entonces, en realidad, lo que le estamos ejerciendo de presión al cuerpo humano al sumergirnos 20 metros de profundidad son 3 atmósferas de presión. Por lo consiguiente, aumentémosle otro tinaco más. Es decir, si nos sumergimos 30 metros de profundidad, ¿cuántas atmósferas de presión estamos ejerciendo sobre el cuerpo humano? Nada más le meten otro tinaco encima. ¿Cuántos van? ¿Sí queda claro el planteamiento? 3. O a lo mejor los confundí con 3, ¿qué cosas? ¿3 tinacos? Atmósferas de presión. Ok, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿A cuánta profundidad? ¿Cuántas son Dijiste 20 3 metros. atmósferas adicionales de presión? ¿A qué profundidad? No, Ajá, cuando tenemos 2. Bueno, esa sería en el caso de 20 metros. A ver, otra vez. Vamos a empezar. Porque el profe nos dice tontos y que no sabemos sumar. Nada, por eso vamos a comenzar desde el principio otra vez. Estamos a nivel del mar. Estamos ahí, estamos emergidos, estamos respirando aire atmosférico. Vamos a suponer que vamos a hacer buceo de apnea y les voy a dar la indicación. Soy su instructor de buceo. Muy bien, lo que vamos a hacer es primero llegar hasta las 2 atmósferas de presión. Atención que es capciosa esta pregunta. Dije 2 atmósferas de presión. ¿Cuántos metros nos tenemos que sumergir para que nuestro cuerpo esté sometido a 2 atmósferas de presión? Vamos a suponer que estamos flotando en el mar. A ver, alguien que estamos teniendo la clase en el mar, estaría muy padre, ¿no? ¿Cuántos metros hay que sumergirnos para que nuestro cuerpo esté sometido a 2 atmósferas de presión? ¿Alguien me lo puede contestar? 20 metros. Eso serían 3 atmósferas de presión. Atención, por eso les digo, ¿ya ven? O sea, no me refiero a que no lo sepan, sino estamos tan acostumbrados
a los 760 milímetros de mercurio o los 760 torr o a la atmósfera de presión del aire que ni la tomamos en cuenta, porque siempre estamos habitando en él, siempre estamos de manera cotidiana y ni le prestamos atención. O sea, y es normal, está bien, no estoy diciendo nada malo. Sencillamente, en este ejercicio, como nada más hay que hacer suma tras suma tras suma, dependiendo de la profundidad a la cual nos estemos sumergiendo, pero tomando en cuenta la atmósfera de presión que es el aire. Siempre va a estar ahí, o sea, no se quita. No es de que nos sumergimos 10 metros, se quita el aire y nomás nos aplasta el agua. O sea, no, nos aplasta el agua más aparte el aire, los 10,000 kilómetros de aire. Esa es una atmósfera de presión. Si nosotros nos sumergimos solamente 10 metros, lo único que estamos haciendo es aumentar otra. O sea, la del aire más un tinaco, bueno, tal vez ese ejemplo no es muy bueno. Los 10,000 metros, de los 10,000 kilómetros de aire, una atmósfera de presión, más 10 metros de agua. Esa es otra atmósfera de presión. ¿Cuántas van? La del aire y la del agua. Van dos, ¿verdad? Hasta aquí creo que todos vamos bien. Entonces, ahora sí, para todos ustedes, si les digo, si nos sumergimos 20 metros de profundidad, ¿cuántas atmósferas de presión estamos ejerciendo sobre el cuerpo? Tomando en cuenta 3. todo. Efectivamente, Eureka, ya lo tienen. ¿Por qué? Porque ya estamos ahora sí considerando el aire que también pesa. Y cuando nos sumergimos 10 metros, una atmósfera, la del aire, más 2 atmósferas, la de los 10 metros de agua. Si nos seguimos sumergiendo cada decena de metros, es una atmósfera adicional de presión. ¿Por qué? Porque se va sumando toda esa columna de agua que está sobre nuestras cabezas, bueno, sobre nuestros cuerpos en realidad. Aunque bueno, también de manera coloquial se puede decir, así como en el caso de la representación de aquí de nuestra diapositiva, está sobre su cabeza toda esta columna de agua. Ahí está. Bueno, el buceo libre o el de apnea, ese es precisamente como conocemos esta actividad acuática. No lo considera, bueno, es que depende, ¿no? Se puede considerar extrema o no por el hecho de que, claro, si son profundidades manejables, máximo 10, a lo mucho 20 metros de profundidad, pues está bien, es recreativo y puedes nadar entre delfines y ballenas y todo lo que gusten y quieran. Pero cuando ya lo quieren hacer de manera profesional para romper marcas mundiales, ahí sí es lo que se requiere la asistencia de buzos que se encuentren respirando aire comprimido. Por eso les mencionaba lo de las presiones, que tenía que quedar claro. Ahora, no solamente el cuerpo humano se ve afectado, claro que todo lo que se encuentra a esa profundidad se va a ver influenciado por todo ese peso de agua que tiene encima. Entonces, por eso les comentaba el ejemplo del baloncito o en este caso del globito de inflado con aire. Imagínense entonces, ¿ustedes qué creen? Que si lo vamos sumergiendo cada decena de metros, que se le va aumentando una atmósfera de presión, ¿se reducirá en volumen o no se reducirá el globito inflado con aire? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿qué preguntó? Es que se me cortó. La respuesta rápida que es perdón. La pregunta es, si nosotros ya estamos otra vez en la playa, ¿no? Ya me contestaron muy bien, estamos haciendo ejercicios de presiones, a ver si nos está quedando claro que el aire pesa y el agua también. ¿Cómo ejerce sobre nuestro cuerpo? Si yo les pregunto, o es más, agarramos un globito, lo inflamos, con apnea, pues lo estamos soplando y lo amarramos, y yo les digo, muy bien, por ejemplo, ¿no? Le decimos a Karina, que es la que más rápido nada, le decimos, muy bien, Karina, lo que vas a hacer es sumergirte hasta 20 metros de profundidad y vas a tomarle una foto. Vamos a suponer que tenemos un celular que aguanta esa profundidad y nos la vas a regresar a la superficie para que todos podamos apreciar si es que existe o no un cambio en el volumen de aire que contiene este globito. Entonces, la pregunta para todos es, ¿ustedes consideran que tendrá o no un cambio en cuanto a su tamaño el globito conteniendo el aire cuando se sumerja a 20 metros de profundidad? Sí. ¿O se va a quedar igual? ¿O no se va a ver afectado? Sí se ve afectado. ¿Sí se va a inflar? Muy bien, ¿por qué razón? ¿Por qué se ve afectado? ¿Qué le pasa a esos átomos en estado gaseoso cuando se les está aplicando presión? ¿Por qué se ve afectado? ¿Qué le pasa? ¿Se vuelve más grande? ¿Se vuelve más chiquito? Cuando está a presión atmosférica, sí. Cuando le estamos sometiendo más presiones, más atmósferas de presión, es lo contrario.
se distiende cuando no hay... Es como, vamos a suponer, nueva cuenta, no sé si es un buen ejemplo, pero para que lo relacionen. Vamos a suponer que si les... Yo creo que cuando éramos infantes en algún momento nos hicieron bolitas, ¿no? Que todos se nos aventaban encima y sentíamos cómo el peso iba incrementándose conforme alguien se iba subiendo cada vez más a la bola, hasta que llegara al último y se aventara y sientes todo el peso de todo eso, de esa biomasa humana encima de ti cuando estabas hasta abajo. Entonces es exactamente lo mismo con el caso de las presiones y en el caso del globito también. Hagan de cuenta que ese globito es como cualquiera de nosotros cuando estábamos hasta abajo de la bola y que se estaban encimando uno tras otro hasta que ya se hiciera una bola enorme y nosotros ahí apenas respirábamos por la presión que sentíamos de todo ese peso acumulado de todos esos cuerpos, de todos esos niños o de compañeros, amigos y demás. Entonces conforme se iban levantando, se iban quitando, se iba sintiendo menor presión, se iba sintiendo menos dolor o menos pues peso, menos incomodidad. Entonces, de la misma manera, en el caso del gas contenido en ese globito que nosotros inflamos y nuestra estimadísima Karina se sumergió esos 20 metros de profundidad, lo que está haciendo el agua es exactamente lo mismo que nos hacían a nosotros cuando nos hacían bolitas. Se iban encimando uno tras otro, aumentando la presión, aumentando el peso. Y el globito, como tiene toda esa columna de agua encima, es decir, 10 metros más 10 metros, 20 en total, 2 atmósferas adicionales de presión más la del aire. Pero como nosotros lo inflamos en el aire, pues es tal cual como nosotros querramos inflarlo, va a tener esa dimensión. Pero al estarlo sometiendo a mayores profundidades, es decir, a mayores presiones, claro que se va a ver afectado en su volumen. ¿Por qué? Porque así como en el caso de las bolitas que nos encimaban, el agua que está encima de estas moléculas de gas contenidas en nuestro globo se apretujan. No, claro, no se vuelve sólido porque están en estado gaseoso, pero se van haciendo, se van reduciendo. Inclusive si tuviéramos la capacidad, porque tuviéramos el cuerpo de Superman o de quien sea y no nos pasara absolutamente nada con altas presiones, vamos a suponer que nuestra estimadísima Karina tiene esa capacidad, esa habilidad y por eso le encomendamos esa tarea. Se sigue sumergiendo hasta llegar a 1 kilómetro de profundidad. Vamos a suponer nuestro globito que teníamos en esta dimensión a 1 kilómetro de profundidad, lo vamos a tener como una pelotita de golf. Está tan apretujadísimo en este caso el aire, bueno, pues sí, los gases que llamamos aire, que la presión del agua es tan fuerte que lo redujo de estar como del tamaño de un balón de fútbol a una pelotita de ping pong. O sea, imagínense la presión increíblemente inconmensurable, bueno, sí se puede medir, pero en términos exageradísimos, inconmensurable a las cuales están sometidos los organismos de las zonas abisales, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que nuestra estimadísima Karina empieza a emerger, como en el caso de nuestra diapositiva, poco a poquito, conforme va emergiendo a la superficie, ese globito se va expandiendo hasta llegar a sus dimensiones originales, del cual nosotros inflamos en un comienzo de forma original. Exactamente con ese ejemplo es como funcionan nuestros pulmones en el buceo libre o en el buceo de apnea. Ojo, porque es inversamente proporcional a la presión que estemos sometiendo al cuerpo. No va a ser lo mismo tener 2 atmósferas adicionales de presión a tener 20. Es muchísima presión, estamos metiendo más monos encima de la bolita, para que el que esté hasta abajo, pues va a seguir sintiendo todo ese peso, todo ese dolor, toda esa presión sobre su organismo. Exactamente de la misma manera con el agua, que también pesa como igual el aire. Nada más que el aire es menos denso, obviamente, pues estamos en una atmósfera de presión, pero ya nos queda claro, cada decena de metros que seguimos descendiendo y aumentando la presión, esto lo que va a ocasionar es que nuestros pulmones, insisto, no llegan al grado de colapsarse a menos que estemos en riesgo de una profundidad no apta para la resistencia del cuerpo humano. Pero vamos a suponer, como aquí en nuestro ejemplo, que lo tenemos en una profundidad de 100 metros. Si dijimos, entonces, si partimos una décima de 100, ¿cuántas atmósferas de presión son 100 metros de agua, de océano, encima de nuestras cabezas? Aquí. Pregunta general, ya nos queda claro, ya lo podemos responder. ¿Cuántas atmósferas de presión? Ojo, la pregunta es no cuántas en total, ¿cuántas atmósferas de presión representan 100 metros de profundidad? Atención con las cuestiones, digo, yo no se las, bueno, no sé si se las haga de examen, tal vez sí, para que tengan cuidado, simple y sencillamente, a ver si es cierto que quedó claro esto del manejo de presiones. ¿Cuántas atmósferas de presión son 100 metros de profundidad? ¿10 atmósferas? Si dividen entre 10, ¿cuánto les da? Excelente, muy bien. Pregunta inciso B. Por lo consiguiente,
Ahora sí, en su totalidad, ¿cuántas atmósferas está siendo sometido el cuerpo humano a 100 metros de profundidad totales? 11 atmósferas. ¿Sí queda claro el inciso B de la pregunta? Excelente, ¿por qué? Porque estamos considerando si lo dividimos en 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100, son 10 atmósferas de presión más la atmósfera de aire, pues nuestra atmósfera de nuestro planeta, de la cual donde están los gases que respiramos. Estas en total serían entonces 11 atmósferas de presión. Por lo consiguiente, en buceo libre, de apnea, donde no hay aparatos para respirar aire comprimido, ni contenido, ningún tanque, ni gas, ni nada de esto, no pasa absolutamente nada, porque es así como en el ejemplo del globito, lo inflamos a nivel atmosférico, a presión de una atmósfera, lo vamos introduciendo, sumergiendo a profundidades mayores, va incrementándose la presión, por lo consiguiente, lo que nos decía que era Joseph Tull, no es que se expandan, todo lo contrario, se contrae, se comprime, se empiezan a apretujar, a pelmazar todos los, insisto, no se vuelve sólido. En el peor de los casos se vuelve líquido, porque no va a pasar de gas a sólido, o sea, eso no existe, no se puede físicamente hablando, pero sí pueden llegar a un punto líquido, que de hecho ese es el inconveniente cuando se está respirando un aire comprimido, porque imagínense, el aire presurizado que nosotros metemos en un tanque, ahora métanle más presión, o sea, en este caso 100 metros, de hecho es mucho, 100 metros de profundidad, para apnea no, insisto, porque es aire atmosférico, pero aire contenido, aire presurizado, ahí sí, la presión es lo que por eso estábamos haciendo la aclaración con nuestra estimadísima Joe Septel. Como estamos apretujando los átomos que conforman esos gases, se están juntando cada vez más, inclusive al punto de llegar a convertirse, digo, no nos vamos a ahogar con líquido, pero desafortunadamente nuestros tejidos sí empiezan a absorber en el caso de, ¿cuál dijimos que era el gas que se encontraba en mayor proporción en la atmósfera? ¿Sí lo saben? Nitrógeno. Es el dióxido de carbono. Efectivamente, entonces, de la misma forma, el cóctel, o sea, bueno, por decirlo de una manera sencilla, que está revuelto, todos los gases revueltos que conforman nuestra atmósfera, de la misma manera, ese cóctel es el que tenemos que presurizar para que nosotros podamos respirar si queremos sumergirnos a mayor profundidad, no únicamente 5, 10 metros, tal vez 20, tal vez 50, de hecho, para recreacional y para los que apenas tienen un poco de experiencia buceando, no se recomienda que superen los 35 metros de profundidad, a lo mucho y ya y con muchísimo cuidado, con muchos experimentados, es a 50 metros de profundidad. Ojo, cuando estamos hablando de el buceo, cuando tienes gas contenido presurizado. ¿Por qué razón? Aquí se complica un poquitín porque estamos hablando de cuestiones fisiológicas y fisicoquímicas, pero en términos sencillos voy a tratar de aclararlo lo más posible. Cuando nosotros estamos ejerciendo mayor presión en este gas presurizado, de nueva cuenta nos queda claro, todos los átomos los estamos apretujando. Entonces, cada inhalada que nosotros hacemos a esa profundidad, X profundidad superior a las 5 atmósferas adicionales de presión. Lo que está ocurriendo es, como ya tenemos ese cóctel en nuestro gas presurizado, nos estamos metiendo no únicamente oxígeno diatómico, nos estamos metiendo también el nitrógeno. Tiene que tener nitrógeno, porque si no nos oxidamos a esa presión, a esa profundidad, nos estaría total y completamente contraproducente. Pero como tenemos mezclado el nitrógeno con el oxígeno, pues entonces sí podemos respirar más con confianza, por decirlo de una manera sencilla. El problema es que nos empezamos a saturar de nitrógeno en nuestros tejidos. Y como está chiquitito prácticamente, digo, no llega al estado líquido, insisto, pero se está haciendo está tan compacto como el ejemplo del globito, que cuando lo sumergió nuestra estimadísima Karina en nuestro ejercicio imaginativo, se hizo chiquitito, pequeñito, cuando estaba a 1 kilómetro de profundidad, pues al tamaño de una pelotita de ping pong, emergió a la superficie y se volvió a inflar como el tamaño de un balón de fútbol, ¿verdad? En el caso de nosotros en nuestros pulmones y que estamos inhalando aire comprimido, nos empezamos a saturar de nitrógeno. Esto es proporcional al tiempo que nos mantengamos allá abajo y a esa profundidad, porque a menor profundidad, menor absorción de nitrógeno. A mayor profundidad y mayor tiempo de exposición, nos saturamos de nitrógeno. Por esa razón, por ejemplo, estamos suponiendo que esta es nuestra estimadísima Karina, está nadando entre los cetáceos y nosotros somos los buzos que estamos respirando el aire comprimido. Nosotros somos los auxiliares, por si de repente a ella se le presenta algún percance, si tiene algún accidente, que si algo se le atoró,
vamos a ir rápidamente a auxiliarla y le vamos a dar a que respire nuestro aire comprimido. Digo, a ella solamente van a hacer unas cuantas bocanadas, no pasa nada, no se le va a saturar sus tejidos de nitrógeno. Ella puede emerger de manera de emergencia y no hay ningún problema. Nosotros, que somos sus auxiliares, los buzos que estuvimos ahí abajo, merodeando, rondando, cuidando que no le pasara absolutamente nada malo, no podemos hacer eso, porque ya tenemos nuestros tejidos saturados de nitrógeno. Insisto, dependerá del tiempo, de la profundidad, eso dependerá de la concentración de nuestra tasa de tejidos que tengamos de nitrógeno saturado. Pero en términos sencillos, lo que tenemos que hacer es subir lentamente y hacer paradas de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Así como a mayor profundidad, mayor presión, mayor absorción de nitrógeno en los tejidos, lo inverso también aplica. Menor presión, menor absorción y al contrario, se empieza a liberar nitrógeno acumulado en los tejidos. Entonces, por eso le damos tiempo de 5 a 10 minutos a una profundidad de 10 metros, si estuvimos a 50, por ejemplo, auxiliando a nuestra estimadísima Karina. Entonces nosotros lo que hay que hacer, yo les diría, por supuesto que existen señas entre buzos para entendernos, por ejemplo, así de que estoy ok, estoy bien, no pasa nada, todo perfecto. Entonces hacemos señas para decirnos, estamos haciendo parada de seguridad, llevamos 2, 3, 4, 5 minutos, lo que sea. Digo, tampoco no los estoy instruyendo para que sean buzos, pero por si en algún momento les interesara, ya saben el por qué. Entonces llegamos a una profundidad de, perdón, creo que por ahí alguien abrió el micrófono, ¿tenían alguna duda o me iban a avisar de algo? Ahí. ¿O todo bien? Creo que todo bien, ¿era el ruido de fondo? Entonces, para terminar con esto, precisamente de los buzos, que si el aire contenido en los tanques, cuando es buceo libre, de buceo de apnea, no hay ningún problema, no pasa nada, porque estamos haciendo bocanadas de aire atmosférico, podemos sumergirnos, nuestros pulmones, lo único que va a pasar, se van a reducir en volumen, pero nada más. No nos vamos a saturar con nitrógeno ni nada raro, porque sigue siendo el mismo volumen de aire de la atmósfera. Cuando emerge, puede exhalar e inhalar sin ningún problema, no pasa nada, todo bien, todo normal. El inconveniente somos nosotros que auxiliamos a Karina, que tenemos que hacer nuestras paradas de seguridad a 10 metros de profundidad con una menor presión para darle tiempo suficiente para que el nitrógeno que estuvimos absorbiendo en nuestros tejidos de nuestro aire comprimido se pueda liberar mediante la exhalación, con el dióxido de carbono y con el nitrógeno ya en estado gaseoso. Todas esas burbujitas que salen, que emergen del respirador cuando que estamos buceando, es esa combinación, dióxido de carbono y nitrógeno. Ahora, ¿qué pasaría si alguien se paniquea? Por eso no les pueden prestar equipo de buceo a quienes no tengan un certificado de que ya pasaron por todo ese tipo de entrenamiento, porque es muy peligroso poner integridad y su metabolismo, de su homeostasis. Vamos a suponer que alguien vio un tiburón o vio una ballena y así de improviso se le pasó por un lado y se espantó, le dio mucho miedo y dijo, yo me voy de aquí, y pasó varios, es más, con 30 minutos de exposición al aire comprimido a 50 metros de profundidad, ya se saturó sus tejidos con nitrógeno, que si hubiese estado a menor profundidad, pues se hubiese saturado menos, pero vamos a suponer el caso hipotético, ya tiene sus tejidos saturados con nitrógeno. Con todo esto que acabamos de decir, a ver si ha quedado claro, ¿ustedes qué se imaginan que le va a pasar a un buzo, a una buzo, que ya se saturó de nitrógeno en sus tejidos a cierta profundidad, que se mantenían chiquititas las burbujas de nitrógeno y que de repente se espanta y emerge rápidamente a la superficie? ¿Qué se imaginan ustedes que le va a pasar a sus tejidos? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con esto que estábamos diciendo que se saturó de nitrógeno? Nada más es cuestión de relacionarlo. Ya, si lo juntan todo con pegado y lo relacionan como piezas de rompecabezas, que si el baloncito, que si a cierta profundidad se hizo chiquitito, pero cuando emergimos se volvió otra vez grande. Si los gases no están exentos, porque ya todos quedamos claros que todo lo que se sumerja, todo se va a ver afectado con la presión adicional del agua encima. El gas, pues no es la excepción, todos los gases también incluidos, el nitrógeno, el oxígeno y demás. Si nosotros ya tenemos saturación de nitrógeno en los tejidos a cierta profundidad y de repente rápidamente emergemos a la presión atmosférica, una sola presión atmosférica, que es todo el aire, ¿qué le va a pasar a ese nitrógeno que se mantuvo en nuestros tejidos, que no le dimos tiempo suficiente para que pudiera ser expulsado mediante las exhalaciones? Ese es el fenómeno de la descompresión del buzo o la enfermedad del buzo. Ahí, en ese caso de emergencia, porque torpemente a esta persona se le ocurrió hacer esa maniobra que pone en riesgo su existencia, porque hasta le puede dar un paro cardíaco, ustedes me van a decir el por qué, la tienen que meter a una cámara hiperbárica. ¿Qué quiere decir esto? Lo meten a un contenedor donde le aumentan la presión
para que esas burbujitas de nitrógeno vuelvan a reducirse en tamaño y mediante su exhalación continua por su respiración pulmonar esté expulsando ese nitrógeno que se acumuló en sus tejidos. Una vez que ya sus niveles son no de riesgo, ahora sí empiezan a despresurizar esa cámara hiperbárica hasta llegar a la presión de una atmósfera. Puede salir y ya no corre riesgo de absolutamente nada. Pero ¿por qué les digo esto? ¿Por qué razón a este busto tan irresponsable que se le ocurrió emerger porque se espantó por cualquier cosa? Por eso tienen el entrenamiento es sumamente importante. Dicho, nuestra estimadísima Karina también, yo creo que la entrenan en eso, de que cualquier cosa que te pase allá abajo, aunque sea una piscina, tienes que tener muy claro qué está pasando, en dónde estás y cuáles son tus circunstancias. Más, inclusive, acentuado, si estamos hablando que estamos inhalando aire comprimido. Pero regresando con la cuestión inicial, ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Por qué pasa esto, el fenómeno de la descompresión del buzo, con esto de las presiones y que los gases y que se vuelven chiquititos y que luego se expanden otra vez? ¿Por qué pasa eso? Alguien así en términos sencillos, nada más relacionándolo todo, ¿por qué se le llama así la descompresión del buzo? ¿Por qué ocurre? Ya para que se puedan retirar. Sí queda clara la... De hecho, voy a hacer pregunta de examen, a ver si es cierto que queda claro. Esto es exactamente la pregunta que les voy a hacer en el examen. ¿Por qué razón pasa la descompresión del buzo? A ver, vamos a preguntarle a nuestra estimadísima Karina, experta en natación. Buenos días, Karina. Nos escucha la última y nos vamos. ¿Sí está por ahí? ¿Me desconecté? ¿Tengo mala conexión o qué pasó? Sí, aquí están. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Estupendo. Yo es favor, usted fue la aguerrida y la valiente, quiere salvarlos a todos. La pregunta para usted, ¿por qué le ocurre la descompresión al buzo? Porque al salir no alcanza a disminuir la presión que ya agarró, ¿no? Sí, pero no tanto la presión. La presión siempre va a ser constante, dependiendo de cuánta profundidad nosotros... Ajá. Más bien el nitrógeno que se estuvo acumulando en sus tejidos que se estuvieron absorbiendo cuando estuvo inhalando el aire comprimido, ¿cierto? Ajá, sí. Excelente. Entonces, a mayor presión, más absorción de nitrógeno en los tejidos. Entonces, si de repente se nos ocurre emerger por alguna razón y circunstancia, mala vida, por emergencia, algún susto, todo ese nitrógeno contenido en nuestros tejidos va a volver a expandirse, porque ya no tiene esa presión a la cual estaba sometido, ya no tiene a todos ahí encima en la bolita. Como ya ya se quitaron todos, ahora sí ya puede relajarse de alguna manera, para decirlo de forma sencilla, el nitrógeno, y entonces empieza a llenar de burbujas los tejidos. Ahora imagínense que se llenen de burbujas el endotelio. Por esa razón les decía del paro cardíaco. O sea, es peligrosísimo. En el mejor de los casos, pues simplemente te duelen los músculos, te duelen los tejidos conectivos, pero si en tu aparato circulatorio tienes nitrógeno circulando y este se convierte en burbujas más grandes, es como si te inyectaras aire en las venas o en el sistema vascular. O sea, es peligrosísimo. Pues entonces lo que llega, se seca el corazón, por decirlo, como si fuera una maquinita biológica, que lo es. Entonces ya, pues no sabe qué hacer, ya no tiene sangre, se llenó de aire, ¡pum! Inmediatamente lo que ocurre ahí es un paro. Si fuera una máquina, se detiene para no quemarse. En el caso de nuestra bomba biológica, se detiene y se nos acabó la circulación. Si no hay movimiento, ya no hay vida, eso nos queda muy claro. Entonces, por esa razón, para recapitular, ahora sí, digo, si tienen dudas en estos momentos, no me gustaría aclararlas. Entonces, a mayor presión, insisto, tenemos las dos... Buceo, rompemos el Kinder sorpresa. Apnea, o entre paréntesis el buceo libre, y el que estamos respirando aire contenido, el aire que está presurizado en los tanques. Entonces hay que concentrarnos en este, que es el más delicado. ¿Por qué? Porque si estamos a mayor profundidad, mayor absorción de nitrógeno en nuestros tejidos. Y de esa manera tenemos que esperar a menor presión para que ese nitrógeno absorbido por nuestro cuerpo sea liberado de manera natural en nuestras exhalaciones. Porque si no lo hacemos, todo ese nitrógeno absorbido de nuestra respiración a esa presión aumentada,
al emerger directamente hasta una sola atmósfera de presión, que es nuestro aire, entonces todo ese nitrógeno que se encuentra saturando nuestros tejidos, que estaba chiquitito por la presión, se va a expandir de la misma manera que en el caso de nuestros globitos hipotéticos que estaban de este tamaño. Nuestra estimadísima Karina los estuvo sumergiendo hasta 1 kilómetro y quedaron chiquititos. Y empezó a emerger y otra vez se inflaron. Sigue siendo el mismo volumen de aire, pero se ve afectado por la presión la cual circundante que nosotros lo estamos sometiendo. El nitrógeno no es la excepción, ni ningún otro gas, ni ningún otro. Cualquier cuerpo que ustedes sumerjan se va a reducir por la presión a la cual lo están sometiendo. Es como si lo aplastaran. Y si le quitan esa presión, pues ya no lo aplastan, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el nitrógeno estará aplastado, entonces se extiende, y eso es lo peligroso, la descompresión del buzo, de que si tenemos saturación de nitrógeno y de repente salen esas burbujas, pues ya los quiero ver ahí cuando que en el endotelio todo lleno de aire, en este caso puro gas nitrógeno, pues ahí quedó el buzo, ¿verdad? El irresponsable de nuestro buzo. Pero bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta. Digo, ya vamos a pasar de lleno con los pulmones y los alvéolos y los tejidos y demás. Esto nada más era parte de, pues para que nos quedara claro la presión atmosférica, que si nos sumergimos, las presiones que están interactuando con nuestro cuerpo, etcétera. Pero no sé si aquí tengan alguna pregunta. ¿Queda todo claro, todo bien? Sí, queda claro. Sí. Va que va, perfecto, excelente. Pues entonces, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su participación, su asistencia y por su paciencia. Nos vemos mañana temprano a las 7 para proseguir y terminar de una vez ya con el aparato respiratorio y proseguir con el que nos queda pendiente del digestivo y el excretor. Pues cuídense mucho, los veo mañana y hasta entonces. ¿Sale? Sale, profe, gracias. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Bye.